Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde el Real Instituto Elcano, frente a la Plaza del Marqués de Salamanca en Madrid y a pocas cuadras de la Plaza de Cibeles. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden oír a partes o ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros Silvia Pisani, corresponsal de La Nación de Buenos Aires. Gracias por estar aquí. Muy buenos días. Y Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano e historiador, gracias por acompañar. Un placer, buenos días. Hay mucha noticia de Argentina, como saben ustedes muy bien, y además se trata de un escándalo muy serio que podría llamarse como el caso de los cuadernos. Para que los televidentes lo entiendan, se trata de lo siguiente, y tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner, que fue presidenta del año 2007 al 2015, y contra la cual hay varias causas judiciales abiertas. En este caso, la última, la más reciente, gravísima, tiene que ver con un conductor, un chofer que se llama Óscar Centeno. Él era el chofer de Roberto Barata, que era el secretario de coordinación del Ministerio de Planificación. El ministro de Planificación de la señora Kirchner era Roberto Devido. Este señor durante varios años en unos cuadernos anotó una serie de viajes que hizo como conductor, en donde se supone que llevaba incluso bolsas de dinero de unas comisiones que aparentemente, o se sospecha, iban a parar a la presidenta argentina o al entorno de la presidenta argentina. Dicen que había cantidades que oscilaban entre el 10 y el 20% de unos contratos, de unas obras adjudicadas. Ha prendido, como se dice en América Latina, el señor, este conductor, el señor Centeno, ha prendido el ventilador. Y la causa la tiene Claudio Bonadio, un juez muy conocido en la Argentina. Hay 14 detenidos y hay una serie de empresarios arrepentidos después de que la justicia empezara a investigar y sobre todo de que su periódico La Nación contara la historia. Por ejemplo, Oscar Wagner, que era presidente, había sido presidente de la Cámara de la Construcción, ha hablado, ha reconocido varias cosas. Y no solamente él, sino incluso empresarios célebres, alguno de ellos Ángelo Calcaterra, de IEXA, que es la compañía de la familia del presidente Mauricio Macri, es un familiar del presidente Mauricio Macri. Aquí lo que se pregunta mucha gente es qué va a pasar con Cristina Fernández de Kirchner. En las últimas horas en La Nación, Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, decía que la señora Kirchner de pronto iba a terminar en la cárcel. ¿Eso puede llegar a pasar? La situación de la expresidenta está cada vez más complicada judicialmente, está muy presionada por la cantidad de causas que se multiplican y sobre todo creo que lo que estamos viendo es un nivel cada vez más alto de colaboración judicial. Empezamos con un chofer, pero ya estamos con exintegrantes del equipo presidencial, del círculo íntimo de la presidencia, que están reconociendo que estas cosas ocurrían. Abal Medina, que era uno de sus colaboradores inmediatos, admite que esto ocurrió. O sea, el círculo va creciendo. Cristina Fernández de Kirchner, a diferencia de su vicepresidente, Amado Boudou, que nadie lo quiso en sus listas y entonces no fue elegido ni tiene fueros, está preso. Por una sola causa, que es la causa de la imprenta para producir dinero en la Argentina. Los negocios que buscaban eran seguros, esto hay que admitirlo. Sabían dónde poner el ojo. Y él no tenía protección, no era diputado, no era senador, es la verdad. Y está preso y allí sigue, pese a que pide excarcelaciones y procesos. La senadora Fernández de Kirchner es senadora, tiene fueros y nada va a pasar con ella a menos que el Senado dé un paso y la desafuere. Es increíble las cosas que hemos estado viendo. Ustedes saben que un allanamiento es una investigación. Cuando un juez entra en un lugar es porque sospecha que hay material importante para una investigación y hay que tomarlo por sorpresa. El Senado de la Nación lleva días, semanas creo ya, discutiendo si permite al juez entrar en la casa de Cristina Fernández de Kirchner o no. En las casas. En las casas, ¿y a cuál de ellas? Con lo cual, el día que entre, si es que lo dejan entrar,
no va a encontrar ni el mantel de la mesa, o sea, ya se llevaron todo, el efecto sorpresa desaparece. Volviendo, es una situación política y mientras no exista una decisión de los honorables senadores de la Nación Argentina respecto de esto, difícilmente ocurra algo judicial con la presidenta. ¿Cómo empezó esta investigación en La Nación, en su periódico? Es una cosa que yo la rescato como una señal del compromiso periodístico. La historia es esta. Hay dos periodistas en el diario, Diego Cabot y Francisco Olivera, que se especializaron en seguir a un personaje del gobierno de los Kirchner, que era Julio De Vido, el ministro de Planificación. Llevan años siguiéndolo. Un inciso. Sí. Julio De Vido estuvo 12 años de ministro de Obras Públicas. Claro. Inició su carrera junto con Néstor Kirchner, los 4 años de gobierno de Kirchner, y luego los 8 años de gobierno de Cristina Fernández. Es decir, 12 años continuados al frente de un ministerio estratégico desde el punto de vista del cobro de comisiones y la corrupción. Sí, el saber popular hablaba, y había chistes y había motes, como se defiende siempre el humor popular, sobre lo que manejaba el señor Julio De Vido. Estos dos periodistas se dedicaron durante años a buscar pistas, a seguirlo. Escribieron un libro que se llama Hablen con Don Julio, como que es el que manejaba todo. ¿Querés hacer algo? Hay que hablar con Don Julio. Les costó muchísimo, o sea, penetrar ese círculo. Y eso genera empatías, genera fuego, lo sabemos los periodistas, años de regar una planta, al principio no, de repente sí, por ahí rinde, por ahí no. Un buen día, una persona que no es el autor de los cuadernos, le trae esos cuadernos. Y esos cuadernos eran una partitura, una bitácora, un recorrido de años de un chofer obsesionado con la escritura y posiblemente con algún ánimo de extorsión para el futuro, que anotaba todo lo que veía. Hoy bajan 2 bolsos con plata en la casa de tal, hoy van a la Quinta de Olivos, veo a la presidenta recibiendo a los señores que llevan los bolsos, y hay foto, hay filmación. Es un diario. A este periodista, Diego Cabot, uno de los dos que seguían la historia, y por afinidad con una de las fuentes, esta fuente le entrega estos cuadernos y le dice, tengo esto, te lo doy a vos porque confío en vos y sé cómo has venido trabajando este tema. Las razones personales de cada uno de por qué hace eso es otra historia. Lo notable es que por primera vez un periodista que tiene una información que le quema en las manos, y los periodistas Queremos publicar queremos todo. publicar, era la gran historia. La primicia, ¿no? La primicia, y este chico, Diego Cabot, se podría haber hecho millonario escribiendo un libro, porque ese libro se hubiese vendido, como decimos en Argentina, como pan caliente. Sí, como pan caliente. ¿Qué es lo que hace? Se da cuenta de lo que tiene, lo habla en el diario y deciden, no, miren, esto tenemos que llevarlo a la justicia. No nos lo podemos quedar nosotros, es responsabilidad nuestra. Lo llevaron a la justicia y esa es la gran diferencia en esta causa. Que a diferencia de lo que ha pasado siempre, donde la corrupción se destapó a golpe de trabajo periodístico, Sí. en vez de tener la primicia o el trabajo adelantado, el periodismo lo tuvo la justicia. Esta vez la justicia no tenía que correr atrás de los titulares. Ya la justicia sabía, y como decía Carlos Malamud, que lo dijo muy acertadamente, cuando la justicia, cuando esto se hace público por la Nación, que tuvo miedo durante mucho tiempo de perder la primicia, pero aún así apostó, no hubo tiempo para destruir pruebas. O sea, cuando saltó, ya había mucho atrás de esto. ¿Puede terminar Cristina Fernández de Kirchner en prisión? Poder puede, pero como bien decía Silvia, depende de que el Senado, controlado por los peronistas, levante los fueros que le garantizan la inmunidad en este momento. Y el problema no es solo Cristina Fernández, el problema es que si el Senado aprueba el precedente de levantar la inmunidad de un senador, ¿por qué para unos sí y por qué para los demás no? Y si tenemos en cuenta
el pasado de bastantes de los senadores ahí presentes que en este momento están defendiendo no levantar la inmunidad, y con el expresidente Menem ocurre otro tanto de lo mismo, es decir, Menem sigue siendo senador, entre otras cosas, o básicamente para no ir preso por otra causa judicial que él tiene pendiente. Y entonces el hecho es, si votamos a uno tenemos que votar a todos. Y ahí hay ex gobernadores, ex gente muy afín a gobernadores implicados en corrupción, ex alcaldes o intendentes, es decir, ex grandes dirigentes políticos con un pasado comprometido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de alguna manera el peronismo se está jugando su futuro. Por un lado, hasta ahora el peronismo, como ha dicho ayer en La Nación Joaquín Morales Solá, nunca se había suicidado políticamente, digamos, era una de las grandes virtudes políticas del movimiento popular argentino, pero en este momento está en una situación bastante esquizofrénica. Es decir, por un lado, seguir apoyando a Cristina Fernández, una persona que está a años luz de distancia de lo que debería ser el canon de la ortodoxia peronista, pero que sin embargo sigue siendo respaldada por el partido. Sí. Y por otro lado, reconocer que, bueno, aquí hay un fenómeno serio de corrupción, que la máxima responsable de todo esto es Cristina Fernández, en comandita en su día con su ahora viudo pero expresidente Néstor Kirchner. Sí. Y ahí está la gran decisión que tiene que tomar el peronismo. Yo creo que estamos en una coyuntura muy cambiante. Día a día se producen fenómenos nuevos. Es decir, nuevos. Cuando La Nación publicó la primicia de esta investigación sobre corrupción, el gran bombazo, durante pocos días, horas, la gran discusión giró en torno a si esos cuadernos, que luego fueron destruidos, es decir, el propio autor, Centeno, dice que los quemó y probablemente los haya quemado, pero están ahí las fotocopias y es decir, la gran discusión era, ¿esto va a servir como prueba ante un juicio para incriminar a los acusados? Pero rápidamente, en cuestión de horas, en la medida que iban apareciendo arrepentidos, que es una figura legal recientemente incorporada por la justicia argentina, pues el eje de la discusión cambió. Sí. Y ya no era la validez legal, porque había otras pruebas, había otros testimonios, había otras cuestiones mucho más serias que si las fotocopias de los cuadernos iban a ser válidas como pruebas. Entonces, como decía antes Silvia, el círculo en torno a la expresidente se está cerrando rápidamente. Y si mañana o pasado, la semana próxima, aparece un nuevo testimonio claramente incriminatorio, o aparece un bolso de dinero no se sabe dónde, con pruebas que la identifiquen directamente, o alguien da el soplo de que en tal lugar hay 10, 50 o 100 millones de dólares escondidos, eso desde la perspectiva del peronismo sería un golpe. Oiga, ¿y ustedes qué son? ¿Idiotas que no se han enterado de lo que está pasando? ¿O son cómplices directamente? Porque ese es el gran dilema de alguna manera que enfrenta el peronismo en este momento y que no sabe cómo solucionar. Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano en Madrid. Profesor Malamud, hay noticias en el Brasil. Hay elecciones presidenciales el 7 de octubre, es la primera vuelta. La segunda vuelta, si no hay un candidato que obtenga más de la mitad de los votos, sería el 28 de octubre. En muchas encuestas aparece, en la inmensa mayoría, como el más probable ganador de los comicios presidenciales, Luis Ignacio Lula da Silva, un hombre que fue presidente del año 2003 al año 2011, pero hay un inconveniente, es que Lula está en la cárcel. Está en la cárcel por una condena que le impuso además el Tribunal Supremo, porque encontró que él había recibido un apartamento tríplex en Guarujá, que es una playa cerca de Sao Paulo,
y que se lo había dado una constructora llamada OAS en recompensa por unos contratos que esta compañía obtuvo, que logró firmar con Petrobras, la gran petrolera brasileña. Lo cierto del caso es que el Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, inscribió la semana pasada la candidatura del expresidente y él está desde prisión haciendo campaña. La gente se reúne con gente y demás. El que aparece de segundo en los sondeos es Jair Bolsonaro, un hombre de ultraderecha bastante controvertido. El 17 de septiembre, es decir, dentro de menos de un mes, el Tribunal Electoral, el Consejo Electoral, tiene que determinar si Lula puede seguir siendo candidato o puede ser candidato o no. Dice la ley que si uno ha sido condenado, si hay una condena en firme, una condena de segunda instancia, como ha ocurrido en el caso de Lula, no puede serlo, no puede ser aspirante. ¿Aquí qué puede pasar entonces? Bueno, eso que usted dice finalmente es producto de una ley impulsada por el propio Lula en su momento, la ley de ficha limpia, que intentaba perseguir la corrupción y que señala que en el caso de que una persona esté condenada en doble instancia por dos tribunales diferentes, uno de ellos colegiado, que es lo que ocurre en el caso de Lula, no puede presentar su candidatura. Lula evidentemente sabe esto, sabe que no va a ser candidato, pero tiene una estrategia muy clara y es intentar aprovechar su tirón electoral, que como usted bien decía, está encabezando todas las encuestas, para intentar endosarle al probable candidato, con bastante probabilidad el señor Haddad, exalcalde de Sao Paulo, pero hay otros que también podrían serlo, para endosarle a ese candidato la gran popularidad, el gran tirón electoral que tiene en este momento. Yo creo que esa es la jugada. El PT atraviesa un momento bastante especial después de la salida por un impeachment de Dilma Rousseff de la presidencia. En las siguientes elecciones locales, el varapalo que recibió el Partido de los Trabajadores fue realmente importante, hubo un retroceso serio. En este momento, más allá de Lula, no tienen candidatos potentes, no tienen propuestas que ofrecer a la sociedad brasileña y de alguna manera al único clavo ardiendo que se pueden agarrar es a Lula. Lo interesante del caso de Lula y que permite establecer una cierta comparación entre lo que hablábamos antes de Cristina Fernández y de Lula da Silva es que son dos expresidentes latinoamericanos, dos expresidentes de la ola bolivariana, aunque la corrupción no tiene color político y es transversal a todos los partidos, como se está viendo en Brasil, por ejemplo, inclusive en el caso de Argentina, no solamente los peronistas están nerviosos, sino políticos de todos los colores y de todas las extracciones están muy nerviosos porque esto es una cosa muy estructural, muy vinculada a un Estado benefactor y a un Estado del cual, al cual fagocitan los empresarios de manera recurrente y sistemática, pues que ambos expresidentes están siendo acosados por la justicia. Usted hablaba de las 6 o 7 causas que tiene detrás Cristina Fernández. Lula da Silva no solamente está condenado por el tema del tríplex, sino que también tiene una gran cantidad de causas a sus espaldas que debe afrontar en el futuro, pero sin embargo la línea de defensa de los dos es bastante similar. Si nosotros estamos siendo perseguidos por una justicia al servicio de los poderosos que nos persigue porque en su día intentamos defender los intereses populares, porque fuimos contracorriente, porque quisimos defender a los pobres, hicimos que el país prosperara y hoy estamos perseguidos. Y lo lamentable de todo esto es que un cierto sector que se sigue llamando de izquierdas está defendiendo a corruptos. Sí. Por ejemplo, sin ir más lejos y termino, uno de ellos, Carlos Sominami, un ex senador socialista chileno, que inclusive en fechas recientes, esto es muy interesante, hubo una reunión en el Vaticano entre el Papa Francisco, connotado por su extracción peronista, que la está ejerciendo de hecho,
O sea, es un papa peronista. Es un papa peronista. Se ha dicho sí. en este programa por parte de algunos invitados. Yo lo he dicho bastantes veces, pero es decir, entre el Papa Francisco... Y aún así el peronismo está en crisis. Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de los Kirchner. Ya. Celso Amorín, ex ministro de Exteriores de Lula, y Carlos Ominami. Entonces, es de alguna manera este intento de decir, bueno, aquí se está persiguiendo a los buenos, y en esa lista de los buenos habría que incluir también, por ejemplo, a Rafael Correa, porque se los está acusando de corrupción cuando en realidad lo que hacían era... al pueblo, dice usted. Claro, esto es como lo de Robin Hood, ¿no? Sí. Silvia Pisani, ¿qué puede pasar entonces de aquí al 17 de septiembre? ¿O qué puede pasar ese día? Si el Tribunal Electoral brasileño se toma hasta la última fecha para... La verdad es que nos sorprendería muchísimo, o sea, no, Lula no jurídicamente no puede ser el candidato, obviamente para el tribunal es una decisión compleja también, imagino, no son decisiones sencillas y tienen una enorme repercusión. A mí lo que me llama la atención de todo esto es ver cómo, y lo entiendo de cierta manera, cuesta creerlo, es decir, así como la evidencia de la corrupción es cada vez más fuerte, a mí lo que más me sorprende es cómo cuesta admitirla y cómo sectores que se autodenominan progresistas de alguna manera se vuelven cómplices con esto y están defendiendo a quienes nos robaron, porque la verdad es esta, lo que se ve es esto, es un sistema corrupto de años. Entonces, ¿estamos dispuestos a defender en nombre de un progresismo a quienes se enriquecen a costa de ese progresismo? Esto es para mí la paradoja más extraña de lo que estamos viendo en Argentina y en Brasil, ¿no? Y que los propios partidos políticos, el Partido de los Trabajadores y el peronismo, de alguna manera, el peronismo, no saben cómo lidiar con esto. Quiero cambiar de asunto, Silvia, y preguntarle por un tema que además también afecta ya a la Argentina. Y hay un artículo justamente en el diario La Nación de un periodista llamado Nicolás Cassese sobre Venezuela, que es el país origen de este lío en el que está metida América Latina. Como consecuencia de la crisis político-económica de Venezuela, muchísimos ciudadanos de ese país han salido. Los más adinerados pues se han venido en gran parte aquí a Madrid, incluso los precios en barrios conocidos de esta ciudad como Salamanca o como Chamberí han aumentado muchísimo. Creo que un metro cuadrado puede llegar a estar en 8.000 euros, 9.000 euros, cuando hace unos meses estaba en 5.000 euros, porque hay mucha gente de Venezuela que ha venido a comprar apartamentos o pisos, como se llama aquí los apartamentos grandes. Pero digamos que esa pues, puede ser grave para la gente adinerada tener que salir de Venezuela, pero lo es mucho más sin ninguna duda para la gente humilde. En el caso de Colombia, pues en Colombia somos vecinos de Venezuela y compartimos una frontera de 2.000 kilómetros, pero a Colombia puede haber llegado, no sé, 500.000 de venezolanos fácilmente, o 350.000 o 400.000. No, mucho más. O más, incluso se habla hasta de 1 millón de venezolanos, que es el problema que tiene Colombia, uno de los grandes problemas hoy en día. Pero los venezolanos atraviesan Colombia, algunos van a Panamá, pero es mucho más difícil, pero más fácilmente van a Ecuador, y ahí al Perú, al sur o a Chile, y algunos se cruzan al Brasil. Venezuela comparte una frontera con el Brasil y ha venido a parar otros a la Argentina. Bueno, Ecuador decidió restringir a partir del sábado pasado la entrada de los venezolanos. Hasta ahora los dejaba ingresar a territorio ecuatoriano simplemente mostrando el DNI o el documento nacional de identidad o la cédula de ciudadanía o lo que fuera. Ahora les empieza a exigir pasaporte y esto complica las cosas. Con lo cual, Ecuador, que estaba recibiendo alrededor de 4.000 venezolanos diarios, pues les ha cerrado la puerta a muchos de ellos o los va a restringir y se van a tener que terminar quedando en Colombia. De manera que para Colombia la situación va a ser aún peor. En el caso del Perú, también van a exigir que entren solamente con pasaporte a partir del 25 de agosto. Dentro de 5 días entra en vigor esa medida. ¿Cuál es la conclusión que saca usted de esta disposición ecuatoriana, de la decisión que ha tomado el Ecuador? ¿Tiene razón Ecuador al hacer eso o se equivoca? Tengo ganas, estoy acordándome de nuestra amiga Dori Toribio, que cada vez que le hacen una pregunta te dice, frente a esto te respondo 5 cosas, y empieza Bueno, hay tanto para decir de esto. Lo primero que yo diría es que
América Latina está, esto es un problema de América Latina, es un desafío para toda la región y toda la región debe ser capaz de dar una respuesta y me parece que están empezando las acciones individuales. Lo vemos en Ecuador, que cierra la frontera, lo vemos en Brasil, donde hubo en las últimas horas incidentes horribles en la frontera, es decir, quema de ataques entre brasileños y venezolanos vecinos, pobres que se robaban entre ellos. Eso es lo primero que diría, hay un desafío regional. Perú va a hacer lo mismo, va a empezar a aplicar la semana próxima el pedido de pasaporte. Ha habido problemas en Costa Rica con los nicaragüenses que llegan en masa. Es decir, hay un problema serio de migraciones y el profesor Malamud es historiador, no puedo dejar de mencionar la paradoja, ¿no? Hubo una gran cruzada que cruzó los Andes para liberar la llamada Patria Grande, ¿sí? Y ahora hay toda una cruzada que viene desencantada de la cabeza de la Patria Grande, que es Venezuela, haciendo el recorrido inverso. Para mí es una paradoja histórica impresionante y el último que la ve, porque no habla de esto, es el presidente, el señor Nicolás Maduro, para el cual el éxodo de sus habitantes no existe. Se habla, las cifras oficiales hablan de 1,5 millones de personas, esas son las conservadoras, otras hablan de 3 millones de personas. Naciones Unidas habla de 2.300.000 en los últimos años, hasta junio de este año, y de esos, y es lo preocupante, de esos 2.300.000, 1.300.000 es gente que está en estado de desnutrición. Es decir, que ya no son solo los ricos y poderosos venezolanos, no, claro, los burgueses venezolanos, los que salen para salvar su dinero, sino es gente que va huyendo de la miseria. Y es tan grave la situación que han reaparecido enfermedades que habían sido totalmente eliminadas en Venezuela, como la difteria, el sarampión y otras, lo cual es preocupante, ¿no? Entonces, el problema, como bien decía Silvia, es un problema de alcance continental, hay que dar respuestas continentales, porque este es un desafío nunca vivido antes previamente en América Latina. Claro. Es verdad que entre 1850 y 1930, la época de las migraciones masivas, a países como Brasil, Argentina, inclusive Venezuela, Uruguay, llegaron centenares de miles y millones de europeos, pero la situación era diferente. Era diferente por dos causas importantes. En primer lugar, porque esos países en ese entonces estaban mucho menos poblados que ahora. Sí. Era otra estructura. Porque la estructura social con una gran población campesina era diferente. Hoy la población latinoamericana es básicamente urbana, la gente se hacina, se amontona en las ciudades. Y era diferente porque, en última instancia, quienes llegaban también, aunque fueran italianos, portugueses o españoles, eran europeos. Y era una migración deseada. Hoy, quienes están moviendo de un país a otro son los parias de la tierra, son los más necesitados, y hay una pugna por el trabajo, hay una pugna por los servicios sociales básicos importantes, por ejemplo, los hospitales, la educación. En un país como Chile, que tiene más de 12 millones de habitantes, llegaron en poco tiempo, no sé si 5.000, 10.000 haitianos, y se produjeron unos brotes de xenofobia brutales porque la denuncia era: nos están invadiendo, nos están colonizando nuestros servicios sociales, están atestando los hospitales, las escuelas, etc. Sí. Entonces, yo recuerdo cuando a comienzos de, creo que era de la década de los 10, la Unión Europea dio una normativa regulando las migraciones y estableciendo un sistema de visados para ingresar en la Unión. Bueno, las cosas que pudieron decir América Latina, líderes como Cristina Kirchner, Evo Morales, sí, Hugo Chávez, sí, sobre la hipocresía europea, el doble rasero, la mala fe de los europeos,
Los abuelos nos dan la espalda. Frente a lo que había sido la tradición de abrir las puertas sin ningún tipo de prevención y abiertamente a los emigrantes, que ellos nunca iban a hacer eso, y lo que estamos viendo es precisamente que los fenómenos que están empezando a vivirse en América Latina, es decir, yo creo que lo ocurrido en Brasil, que mencionaba Silvia, y lo que ocurrió el otro día con esa manifestación xenófoba en San José con los migrantes nicaragüenses, es signo de que las cosas se están empezando a complicar y que hace falta una respuesta colectiva, pero claro, como estamos viendo en Europa, es muy difícil. Es que fíjese, Silvia, que aquí en la Unión Europea ha habido un gran escándalo porque de Siria han llegado 1 millón de refugiados y hay un escándalo entre los 28 países, estados miembros de la Unión Europea, ¿no? En el caso colombiano, solamente en el caso colombiano, ha llegado el mismo número de personas, 1 millón en esta ocasión de Venezuela. Absolutamente, es decir, lo que tenemos en este momento en América Latina, en nuestra región, es un problema de la dimensión de Siria, del éxodo de Siria, que viene ocupando portadas de los principales diarios internacionales, de todas las revistas, Newsweek, Time han estado le dando el tiempo a este tema. Y la verdad es que tenemos un problema serio, y lo curioso que es increíble que esto además pase en Venezuela, porque bien lo mencionaba el profesor Malamud, Europa, América Latina cuestionaba y cuestionó mucho cuando Europa empezó a organizar su política migratoria, pero particularmente Venezuela fue tradicionalmente un país de acogida. Y fue un país de acogida hasta hace muy poco. Es decir, durante... colombianos, fueron más de 2 millones de colombianos a vivir a Venezuela. Con el boom petrolero. Gente del País Vasco aquí en España, muchísimos, pero desde el siglo XIX. Españoles, italianos, portugueses. Guipuzcoana de Caracas, sí, es un país que... Es un país de acogida, sí, y es claro, un país de acogida porque tuvo un boom económico y porque además tradicionalmente acogía a personas con persecución ideológica. Muchos argentinos que huyeron de Argentina durante el gobierno militar terminaron siendo acogidos en Venezuela. La escritora Isabel Allende, chilena, hizo su vida durante mucho tiempo en Venezuela. Esto se está dando vuelta, y a mí lo que me llama la atención es cómo por ideología, además, países de la región siguen sin verlo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano en Madrid. Silvia Pisani, la semana pasada hubo un informe que publicó un gran jurado en el estado de Pensilvania, en el noreste de Estados Unidos, con respecto a la Iglesia Católica. Muy inquietante y demoledor, me parece a mí también. Y dice ese informe que desde 1963 unos 300 sacerdotes, algo más de 300 sacerdotes, abusaron sexualmente de alrededor de 1000 niños hasta hace pocos meses realmente. Hay unos testimonios horrendos. Se habla, por ejemplo, de un niño varón que fue violado tantas veces que llegó a tener lesiones en la columna. Hay testimonios de niños cuyos sacerdotes los violaban y para rematar les decían que tenían que confesarse con el mismo sacerdote que los violaba. Bueno, cualquier película de horror se quedaría en pañales en comparación con lo que uno ha leído ahí. Hay editoriales como el del diario El País de Madrid recientemente que dicen que aquí el responsable es el Vaticano, así que Roma se enteró de lo que estaba pasando, que algunos papas, como el papa anterior, Benedicto XVI, el papa Joseph Ratzinger, llegaron a prometer que iban a llevar ante los tribunales, iban a sentar en el banquillo de los acusados a miembros de la Iglesia Católica que hubieran cometido excesos como estos, y que eso el Vaticano no lo ha hecho. Y la primera pregunta que quiero hacerle ¿es responsable el Vaticano de lo que está pasando y se está haciendo cada vez más difícil ser católico? Sí, soy católica y de verdad hay muchas veces a mí me cuesta defender en reuniones, en charlas con amigos. Es una experiencia personal y es una experiencia de decepción. Yo creo que es de sentido común, y lo dice la norma jurídica, cuanto mayor es la responsabilidad de alguien ejerciendo una función, mayor es tu responsabilidad frente al mismo delito. O sea, no es lo mismo que robe una gallina alguien que es iletrado a que alguien que tiene recursos y responsabilidades. Y estamos hablando de abusos infantiles.
y tiene mayor responsabilidad un sacerdote que es líder de una comunidad que una persona que no lo es. O sea que no entiendo, y creo que cuesta mucho entenderlo, cómo lo que no hace el Vaticano es a la justicia, que es lo único que cabe hacer. No se puede seguir protegiendo esto porque es un cáncer y es algo que llama la atención en Francisco, en el Papa Francisco, y esperemos que sea capaz de revertirlo. La única, así como venimos hablando de lo que le exigimos a los políticos, también a nuestros líderes espirituales. ¿Coincide con ese punto de vista, profesor Malamud? Sí, no, en líneas generales, por supuesto. Hoy se hizo pública una carta dirigida al Papa, precisamente, del obispo de Dublín. La próxima semana, este fin de semana, el Papa va a ir a Irlanda. La capital irlandesa. Y es una carta sumamente dura dirigida al Papa, diciendo basta de tanta impunidad, basta de complicidad con los curas pederastas. Cita el caso de una investigación que se hizo en Irlanda, donde precisamente el tema fue muy serio. Y en esa investigación se hizo público el nombre de las víctimas, pero sin embargo se ocultó el nombre de los responsables de tanto abuso. Y dice que si realmente la Iglesia Católica quiere preservar su imagen o mejorarla, evidentemente tiene que ir mucho más allá. Y aquí la responsabilidad, en primer lugar, en una institución tan jerarquizada como la Iglesia Católica, evidentemente es del Vaticano y del Papa, pero también, y esto es muy importante, de las propias jerarquías intermedias de cada uno de los distintos países, ¿no? Es decir, yo creo que, por ejemplo, en el caso chileno lo hemos visto con una claridad meridiana, donde la jerarquía protegió, o en Estados Unidos mismo, donde las jerarquías protegieron a tanto cura que violaba, abusaba de niños, de menores, de una manera permanente y sistemática. Y en ese sentido, de alguna manera también lo planteaba Mario Vargas Llosa en su columna del domingo, cuando analizaba el tema del rechazo por el Senado argentino de la ley del aborto, sí, diciendo que era una falta de coherencia brutal que la Iglesia Católica y la jerarquía católica fuera tan inflexible respecto a lo que se pedía a la gente hacia afuera, es decir, no al aborto, y sin embargo fuera tan tolerante con aquellos que desde dentro estaban violando permanentemente la integridad de las personas. Cambio de asunto, Silvia Pisani, usted fue corresponsal en Washington y hay noticias todos los días de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué será? No sabemos muy bien, debe ser porque hay un escándalo diario, pero una de las últimas cuestiones tiene que ver con que Robert Mueller, que es el fiscal especial que está investigando la implicación de Rusia en el resultado electoral en Estados Unidos en noviembre de 2016, elecciones que ganó Trump y que perdió Hillary Clinton, ha entrevistado a Don McGahn. Don McGahn fue uno de los asesores del presidente Trump en la Casa Blanca. Al enterarse de esto, y porque lo publicó el diario The New York Times, el señor Trump volvió a decir que el Times lo que publica son fake news, es decir, noticias falsas. Incluso en los últimos días ha habido un rifirrafe entre más de 300 periódicos que publicaron editoriales criticando a Trump y defendiendo la libertad de prensa, y el propio Trump que arremetió nuevamente contra todos estos medios de comunicación. Trump ha dicho que lo que publica el Times con respecto a Don McGahn es fake news, o sea, son noticias falsas, y además se enfadó porque el New York Times compara el caso con lo que ocurrió con un hombre llamado John Dean, que fue asesor de Richard Nixon en los años 70 y que luego testificó contra el presidente, y sirvió todo esto para que el 9 de agosto de 1974 Nixon renunciara como consecuencia del escándalo de Watergate. Pues lo cierto del caso es que Trump ha dicho que este señor John Dean, que en esta ocasión ha hablado también de Trump y ha dicho que él a Trump no lo puede llamar ni siquiera presidente porque fue instalado en la Casa Blanca por los rusos, pues Trump ha dicho que John Dean debe ser una rata.
y ha dicho que, por otra parte, el New York Times se parece a Joe McCarthy, aquel miembro del Congreso estadounidense que dio origen al término macartismo, porque era una especie de maniqueo, un hombre de ultraderecha y un hombre muy complicado. ¿A dónde irá a parar este escándalo de este señor Don McGahn con Trump y con John Dean metido en medio? Todos los días hay un escándalo nuevo con Trump. Su gran habilidad es generar titulares y los genera desde muy temprano, se levanta y le da al Twitter. Yo creo que no hay que perder acá el norte, ¿no? O sea, porque realmente lo que hace muy bien Trump es marearnos. Dentro de algunas semanas el investigador especial, el fiscal especial Mueller va a dar a conocer su informe y ahí se sabrá. Y lo que para mí es llamativo es cómo la estrategia de Trump, lo dijo Rudy Giuliani, que es su jefe de asesores judiciales, el jefe de asesores judiciales del presidente norteamericano, es que bueno, que cuando Mueller dé a conocer su informe, va a estar la verdad de Mueller y la verdad del pueblo. Sí. O sea, dice, No, pero ya no hay verdad. ya están diciendo que no es cierto y que la gente va a tener que decidir a quién le cree. Si a un fiscal que estuvo investigando y que además está reconocido como figura, o a la campaña del tachín, tachín, tachín. Esto es para mí lo más llamativo de todo y lo que yo estoy esperando es ya la publicación del informe de Mueller porque lo demás es insoportable. Todos los días hay una nueva. Carlos Maragón. No, es así, ¿no? Evidentemente la capacidad de retorsión a golpe de tuit que tiene Trump es infinita y sobre todo lo que tiene es un manejo del timing, de cómo publicar las noticias, de la forma de que presentarlas, de subir permanentemente la apuesta, de chantajear al que tiene enfrente, de amenazarlo con que todo su poder va a caer sobre él, y esto evidentemente ha afectado la forma en que su imagen se proyecta hacia el ciudadano medio norteamericano, ¿no? Y aquí evidentemente hay una gran diferencia entre la forma en que percibe a Trump la comunidad internacional, y en ese sentido las encuestas son demoledoras, y la forma en que lo percibe la propia población norteamericana, o por lo menos una parte de la población norteamericana. Quizás ahora lo interesante sea ver en qué medida su enfrentamiento con esta persona que fue su asesora y que renunció y que acaba de publicar un libro, y que de alguna manera está utilizando las mismas herramientas comunicacionales. Omarosa Marigón, Omarosa, sí. Sí. Las mismas herramientas comunicacionales que Trump. Va a ser interesante ver ahí cómo esa lucha va a tener lugar. Porque esta mujer conoce a Trump desde hace mucho tiempo atrás, desde que Trump dirigía su programa de telerrealidad. The Apprentice. El Aprendiz. Y que sabe cuáles son precisamente los puntos débiles de Trump. Y entonces la capacidad que tiene esta mujer de generar fake news, pero en serio, y que puedan golpear al presidente, eso va a ser interesante. Yo creo una que es un guerra tema de verdades alternativas. Sí, porque encima maneja una cantidad de grabaciones, algunas ciertas y otras inventadas, pero impresionantes. Eso va a ser muy interesante. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano en Madrid. Último minuto de programa, Silvia Pisani. Ha publicado la firma de Ginebras McFox, junto con Bombay también, Bombay le dicen en inglés, un anuncio sobre lo que consideran el mejor puesto de trabajo, el mejor empleo del mundo. La idea es que uno puede aplicar, como se diría en inglés, o presentar una solicitud de trabajo, está en la página web. La idea es viajar 80 días por el mundo, por ciudades como San Francisco, Lisboa, Nueva York, 80 días para recordar la novela de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Y la idea es tomar ginebra en muchos sitios, tomarse fotografías y publicar blogs, pues seguramente para fomentar el consumo de esta bebida, que además aquí en Madrid a la gente le encanta la ginebra con tónica, el famosísimo gin and tonic, que dicen muchos españoles es un trago, una copa de día, que debe tomarse en la mañana o antes de mediodía y no por la noche. ¿A usted le gustaría este trabajo?
El problema de este trabajo yo creo que es que el que va a postular a ese trabajo es una persona que generalmente no busca nada en los anuncios de trabajo, o sea que no sé si lo van a cubrir al puesto. Yo postularía si tuviera la ocasión de viajar con Cantinflas o alguien similar, es decir, en recuerdo a la película sobre Phileas Fogg, ¿no? Pero en este momento estoy más ocupado terminando un libro que yendo a descubrir Ginebra por el mundo. Claro. Gracias, Carlos Malamud, por haber estado aquí. Gracias, Silvia Pisani. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.